Bueno, vamos a dar comienzo para no dilatarnos porque el tema es bien interesante. Gracias a la Asociación de Tecnólogos de Licenciados en Registros Médicos, Gestión de la Información, por invitarnos a todos, invitarme especialmente para moderar este conversatorio, esta mesa redonda, que se dio en llamar Hacia una universidad inclusiva, experiencias y reflexiones sobre el acceso de personas privadas de libertad, puntualmente en la carrera de registros médicos, pero lo vamos a tocar en la UDELAR. Como existen diversos puntos de vista con diferentes aristas en este tema, hoy trataremos de acercarnos, hacer una aproximación al tema de los privados de libertad en la UDELAR, para tratar su incorporación. Y no solo de la flexibilidad en la currícula que vamos a hablar, sino también, ¿por qué no?, de la sensibilización que genera este tema. Escucharnos entre todos, ya que es interdisciplinario el equipo que hoy nos convoca aquí, y si fuera posible tratar de visualizar un puente que nos permita interactuar con más eficiencia y más eficacia para esta inclusión. Hemos tenido poca experiencia en este tema desde registros médicos, pero lamentablemente no fue exitosa, ya que han abandonado los estudiantes por motivos diversos y no conocemos el total de las causas. Deseamos captar más estudiantes en este tema y que sea exitosa, obviamente, que puedan seguir estudiando, utilizando los recursos que nos proporciona UDELAR, como por ejemplo el espacio que dispone dentro de alguna de las cárceles de habitaciones, con internet, con computadoras, con algunas bibliotecas. Hemos donado algunos libros en algunas oportunidades. Y bueno, pero hemos tenido muchas dificultades, muchas. Por ejemplo, los horarios, la conectividad, la comunicación, preparar clases especiales por parte de los docentes que muchas veces exigen otro tipo de demanda y saber entenderse en lo comunicacional y en el lenguaje. Pero aún así, la diserción existe y no podemos ignorarla. Sabemos que en Salto ha existido también una experiencia, pero nosotros desconocemos los resultados. También sabemos que hay escrito sobre este tema en UDELAR, pero la deserción sigue existiendo. Nuestra voluntad como docentes, como egresados, estamos a favor de esta inclusión y lograr tratar, el hito más grande sería la continuidad de los estudios de estos privados de libertad. Hoy vamos a dialogar del tema, que es muy sensible de por sí, será más que significativo y valioso para aprender juntos y analizar otras perspectivas, porque hay varias profesiones acá hoy reunidas. Y abrirnos, ¿por qué no?, más a lo social y no tan estrictamente a lo asistencial. Entonces daremos comienzo a la mesa presentando a nuestros destacados invitados. Voy a comenzar con el profesor director, doctor Hugo Rodríguez Almada, del Departamento de Medicina Legal de UDELAR, que es un amigo de la casa. En muchas oportunidades hemos compartido jornadas, cursos. La asistente social Gabriela Rodríguez, presidenta de la Asociación Familias Presentes. La psicóloga Alicia Álvarez de León, co-coordinadora del equipo central del trabajo con estudiantes en privación de libertad de la UDELAR. La doctora en abogacía Maurén, que es grado 2 de ontología y legislación laboral. Y hay dos estudiantes acá, una que fue una estudiante, Mónica Rivero, de registros médicos, y el Nelson de María. Perfecto. Bien, le damos la palabra entonces al profesor Hugo Rodríguez. Bueno, muchas gracias por la invitación y por permitirnos participar de este conversatorio. Queremos que sea algo descontracturado y fluido, que me acompaña
la doctora Evangelina Pérez Real, que es asistente de nuestra cátedra. Y yo quería compartir, porque es lo que me pidieron que expresara, es en primer lugar un poco el trabajo que nosotros hemos estado haciendo y que proyectamos en torno al sistema carcelario. Para que entiendan un poco de nuestra inserción y el porqué de nuestra invitación a participar acá. Nuestra especialidad es una especialidad que esencialmente tiene que ver con los derechos humanos. Es decir, todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida profesional tienen que ver con los derechos humanos. Cuando vemos violencia sexual, cuando vemos una víctima de un accidente de tránsito, cuando vemos una persona que es víctima de maltrato policial, en fin, que las distintas situaciones que nosotros vemos tienen que ver con eso. Y una de las situaciones que nosotros hemos hecho especial hincapié es a la labor universitaria y concretamente de nuestro servicio en el sistema carcelario. Y esto está en línea con una nueva tendencia, un nuevo campo de acción de la medicina forense, que es conocida como la acción forense humanitaria, que tiene que ver no solamente sobrepasa el límite de la actuación en el plano judicial, no necesariamente está involucrada con el sistema de salud, sino que muchas veces está involucrada con derechos directos de personas concretas, de familias o de comunidades. Y bueno, y esta acción forense humanitaria, que para algunos países, digamos, se expresa en, por ejemplo, 30.000 desaparecidos en una guerra no convencional, o en 8.000 muertos por un tsunami, o en determinadas víctimas por el ébola, en nuestro país un problema absolutamente endémico y grave es el sistema carcelario, y es un problema directamente de derechos humanos en el que entendemos que tiene que ver. Entonces, ¿cómo participamos de eso? Participamos como universitarios en lo que tiene que ver con las funciones esenciales universitarias, que es la enseñanza, la investigación y la extensión y las actividades en el medio. Y en particular, en el área de salud, hay una función muy importante que no es exactamente extensión, es otra cosa, que es la asistencia. Todas esas cosas tienen cabida en el trabajo en el sistema carcelario. Entonces, de que nosotros pusimos en marcha cursos opcionales sobre medicina legal penitenciaria, planificamos un curso de educación permanente de mayor porte para profesionales de la salud y el derecho fundamentalmente, pero a todos los involucrados con el sistema carcelario también, sobre medicina legal penitenciaria. Participamos en la investigación de aspectos muy relevantes, como por ejemplo la muerte bajo custodia en el sistema carcelario, que es un problema agudo que tiene el país y que no logra resolver de la mejor manera. Y también tiene que ver con la asistencia, porque todas esas cosas que nosotros detectamos en el trabajo docente y en el trabajo que hacemos a partir de un convenio con la Oficina del Comisionado Parlamentario, se expresa en problemas asistenciales, en problemas de acceso, en problemas de calidad asistencial, en problemas de aceptar tácitamente que se puede admitir un doble estándar de calidad, que según una persona esté privada o no esté privada de libertad, ¿no? Como que hubiera dos medidas de que se puede aceptar algo en la cárcel que sería inaceptable fuera de la cárcel. Que tendemos a establecer
que debe haber un estándar único en este sentido. Y dentro de lo asistencial, y esto es no es lo paradójico, porque yo obviamente hice el caminito para llegar acá, pero lo extraordinario es que uno de los problemas centrales asistenciales en el sistema carcelario tiene que ver con los registros médicos. Tiene que ver con problemas, con trabas culturales, administrativas o burocráticas que hacen que los registros médicos sean defectuosos, y tienen que ver con trabas burocráticas, administrativas y culturales a permitir el acceso a esos registros a los organismos creados por ley para vigilar la protección de los derechos humanos de las personas. Entonces, si hay una profesión sanitaria que sería muy importante que se fortaleciera en el sistema carcelario, es registros médicos. Porque sin duda, si yo te voy a decir cuál es, que podés mencionar una sola falla en el sistema carcelario, en el sistema asistencial, me pondría en un problema porque son millones. Pero si me dicen, no, pero tenés que decir una, digo, los registros médicos. Porque los registros médicos deficientes están impidiendo aceptar bien asistir bien a las personas, pero más están impidiendo auditar esa asistencia y están impidiendo investigar las muertes evitables que se suceden mes tras mes y que engordan los informes de la oficina del comisionado parlamentario. Así que, si será importante eso. Y entonces, ¿cuál es la importancia de que además se impartan cursos dentro y fuera de la cárcel para personas privadas de libertad? Y bueno, la razón de la importancia es que está demostrado en todos lados que allí en donde la asistencia se convierte en un núcleo de enseñanza y de educación, se eleva su calidad. Esto pasa con la enseñanza de grado y de posgrado. O sea que estoy convencido desde el punto de vista, digamos, teórico, pero también a través de la práctica, que el incentivar la participación de la universidad en la carrera, concretamente de registros médicos, tendría un efecto beneficioso, muy importante y muy tangible para las personas privadas de libertad y para el sistema carcelario en su conjunto, y en definitiva para la sociedad, porque hay aspectos del sistema carcelario que son una vergüenza. Yo termino porque no quiero exagerar en mi participación, pero quiero decirles que hace ya unos cuantos años me encontré en el exterior con Manfred Novak, que era en su momento el relator especial de Naciones Unidas para las cárceles y la tortura, y me dijo, ah, tú sos uruguayo. Y yo pensé que me iba a hablar de Suárez. Y me dijo, ustedes tienen de las peores cárceles que yo vi. Una persona que ha recorrido los peores infiernos del planeta en materia de cárcel. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y muchas felicitaciones por la iniciativa y todo el apoyo para lo que podamos hacer para que ustedes sigan adelante con este proyecto y lo puedan llevar a buen término. Muchas gracias, Hugo. La verdad que dijiste cosas muy fuertes y reales, tan reales que nos quedamos como perplejos cuando nos enfrentamos así, tan de frente. Bueno, la asistente social, Gabriela Rodríguez. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Bueno, bienvenida. muchas gracias. Un placer, la verdad, estar acá con todas y todos ustedes. Cuando Magalí me contactó, hace cuestión ya de alrededor de casi 2 meses, bueno, con una preocupación de que desde la carrera querían, o desde la asociación querían revisar qué posibilidades podían haber de reeditar la carrera de registros médicos en contexto de encierro. A partir de algunas experiencias que en principio consideraban frustradas
de hace algunos años atrás, me pareció excelente idea, porque bueno, no hay nada más trillado, pero más cierto, que de los fracasos tienen que servir y salir aprendizajes, ¿no? Entonces, bueno, que ustedes se plantearan esta actividad, que era conversar a través de recabar y de reflexionar desde distintas miradas, cómo es educarse en contextos de encierro, cómo es transitar la universidad como un estudiante privado de libertad, nos pareció desde la asociación sumamente importante. Voy a hacer un pequeño, muy rápida síntesis para conocimiento de todos, de qué es la Asociación Familias Presentes. Nosotros somos un grupo de familiares de personas privadas de libertad en Uruguay, que en 2022 conformamos y fundamos esta asociación civil, que como por tanto tenemos una vida muy jovencita, pero sin embargo como colectivo, pero muchas de las familias que lo conformamos transitamos desde hace unos cuantos años las cárceles en Uruguay, en lo que nosotros decimos esa situación donde a la mayoría de nosotros nos sorprendió un día la cárcel de la noche a la mañana, o de un segundo para otro. Porque no somos seres extraños, extraterrestres o uruguayos de afuera del mapa. Somos personas comunes y corrientes que trabajamos, que estudiamos, que tenemos familia, que criamos a nuestros hijos, que formamos parejas, y que un día nos toca como familiares transitar la cárcel, porque quizá uno de los familiares más queridos que tengamos les tocó estar allí. Les toca estar allí. Y si hay algo que como familiares nunca ponemos en cuestión, es que quien comete un delito tiene que pagar a la sociedad por ese delito, con la sanción que como sociedad nos hemos dado para eso. Pero lo que sucede en nuestras cárceles es algo muy diferente a pagar la pena por un delito. Porque pagar la pena por un delito es estar privado de la libertad. Como se dice muchas veces, lo único que pierde una persona que está presa es la libertad. Nada más ni nada menos. Pero en nuestras cárceles, la persona privada de libertad no pierde solo la libertad, pierde su dignidad. Porque está sometida a hacinamiento, está sometida en muchos casos a un encierro que implica que ni siquiera una vez por semana, a veces vea la luz del sol, porque tenga patio, está sometida a mala alimentación, está sometida a no tener actividades, a que la atención de salud es absolutamente deficitaria, en que el 70% de las personas que están privadas de libertad, más o menos, tienen problemas de salud mental y o adicciones, o ambas. Entonces, estamos hablando de que las personas privadas de libertad pierden muchísimo más que la libertad. En muchas cárceles del mundo, pero especialmente en las nuestras. Y yo escuchaba a Hugo Rodríguez recién, y si Manfred Novak volviera a Uruguay, pobre hombre, ¿no? ¿Con qué panorama se encontraría? Si ya lo sorprendió el estado de las cárceles en aquel momento. Para contextualizar un poquito más esto que yo les estoy diciendo, hoy en Uruguay, en un país que no llega a los 3,5 millones de habitantes, tenemos 15.651 personas privadas de libertad, a fecha 11 de abril, datos dados por el director INR Mendoza en la Comisión de Seguimiento Carcelario de ese día, de las cuales 14.413 son varones y 1.238 son mujeres. De esas mujeres hay 59 que están privadas de libertad con sus hijos menores de 4 años, o sea que además de esa cifra tenemos 62 niños y 12 gestantes viviendo en contexto de encierro. En este momento están faltando 2.580 plazas, o sea que quiere decir que hay 2.580 personas que están viviendo hacinadas. En el año 2023 sucedieron 53 muertes bajo custodia en nuestro sistema penitenciario, datos de la Oficina del Comisionado y validados también por el informe de Amnistía Internacional que salió el mes pasado. De ese conjunto de personas, de esas 15.600 personas que viven en esas condiciones que decíamos,
Hay 5.400 que tienen algún tipo de actividad laboral. Pero no nos confundamos, porque actividad laboral o trabajo en la cárcel se llama también a la comisión de trabajo que implica servir la comida o lavar los baños si hubiera con qué hacer. Y en materia de educación, según la información que brindó también el INR en esta sesión que les comentaba, hoy habrían 4.426 personas estudiando o realizando algún tipo de actividad educativa dentro de las cárceles. O sea que menos de un tercio de las personas que están privadas de libertad están estudiando. Cuando hay un estudio de hace un par de años del Ministerio de Educación y Cultura que dice que el 53% de las personas que están privadas, que ingresaron al sistema carcelario en el 2022, eran analfabetos. O porque nunca habían ido a la escuela o no lo habían terminado, o porque eran analfabetos por desuso. Entonces, con este contexto de situación, por decir, en relación con el sistema educativo, y en estas condiciones que decimos, bueno, a mí me gusta preguntar, para poder empezar a pensar en esto y reflexionar con ustedes, en qué condiciones se vive y en qué condiciones se estudia dentro de la casa. Bueno, se vive en estas condiciones de hacinamiento, de encierro, de ruido permanente, de muy poca luz natural y también muy poca luz artificial. La cárcel se caracteriza por ser un lugar lúgubre, oscuro, húmedo, ruidoso y maloloroso, habitado por tantas personas como ratas en muchos de los establecimientos penitenciarios, donde, como decíamos, la mayor parte de la población tiene problemas de adicciones y o de salud mental. Entonces, en esas condiciones se enfrentan a realizar distintas actividades, entre ellas a estudiar. De esos 4.000 y pico estudiantes, 157 son universitarios según el INR. Alicia después lo validará o no, creemos que son algo más de 200, pero bueno, 150, 250, es importante la diferencia porque estamos hablando de personas, pero no vamos a mover demasiado la aguja. Situaciones de personas que, si están alojadas en uno de los 5 o 6 unidades penitenciarias que cuentan con un centro universitario, tienen hoy, al día de hoy, en los últimos tiempos, algunas condiciones bastante favorables para poder desarrollar sus estudios universitarios. Quien no está en las unidades que tienen esos centros universitarios no cuentan con ninguna de esas condiciones, porque a nuestro parecer como familiares, ¿cuál es la gran diferencia? Quien está en una unidad que cuenta con centro universitario va a tener derecho a ir 4, 6 u 8 horas a un local que está acondicionado para eso, que tiene un poco más de luz, seguramente, que tiene mesas, sillas, computadoras, donde hay referentes educativos de la universidad que acompañan el proceso, donde hay docentes de las carreras que estén impartiendo, con los cuales van a tener clases por Zoom, en algunos casos presenciales, van a tener algún tipo de apoyo para exámenes, revisiones, en fin. Pero quien no está en una situación de esas, nada de eso es posible. Y yo para eso quiero anclar estos datos generales que estoy planteando y esta generalidad en una experiencia concreta. Un juicio en Uruguay, y por suerte hoy, que las personas no pasan procesadas y sin pena como antes, años de años, pero un proceso completo en Uruguay puede llegar a durar igual 4 años. En esos 4 años esa persona va a estar en lo que se le llama prisión preventiva, donde también hay un abuso de ese instrumento en Uruguay, por eso saco otro costal. Pero una persona que está en prisión preventiva tiene el derecho a estudiar, pero las unidades no están en condiciones de que usufructúe en condiciones ese derecho. ¿Por qué? Porque no puede ir al centro universitario, porque no lo pueden juntar con personas que están penadas. Las unidades deberían poder darle las condiciones en su lugar, en su sector, para que pueda estudiar, pero no hay funcionarios suficientes para eso. Entonces, ¿de qué manera puede estudiar ese estudiante?
si tiene una familia que pueda llevarle semana a semana los materiales de estudio fotocopiados, impresos, con los miles de pesos que eso significa. Y no siendo fácil el ingreso de esos materiales, por la guardia al momento de entrarlos, pero suponiendo que eso sea posible, y además se va a tener que sobreponer a ese ruido, a ese hacinamiento, a esas condiciones que ya describimos para poder estudiar. Entonces probablemente tenga que invertir sus horarios de sueño, dormir de día y estudiar de noche, con alguna luz pequeña que le permita que el resto que quiera pueda dormir, porque durante la noche en la cárcel hay tanto ruido como durante el día, al menos en muchas unidades. Entonces en esas condiciones estudian los estudiantes. Ha cambiado la situación desde hace 6, 7, 5, 4 años. Y Alicia seguramente podrá dar cuenta de eso. Entonces hoy, donde hay centros universitarios, las condiciones son mejores dentro del centro, pero no están exentos quienes estudian en la universidad de los problemas de convivencia y de todas estas otras situaciones que estamos relatando, que ellos no permanecen al margen, sino que siguen conviviendo con esas situaciones. Entonces, a nosotros nos parecía desde Familias Presentes que todo esto estaba bueno ponerlo sobre la mesa para pensar, bueno, a veces que cuando un estudiante se inscribe en una carrera y resulta que después deserta, no logra llegar ni al primer parcial o apenas da un examen en el año, muchas veces tenemos que comprender que estas son las situaciones en las cuales se está tratando de sobrellevar un estudio universitario. Y todo esto está muy lejos de querer desanimar, sino todo lo contrario. Yo me acuerdo que a Magalí le comentaba que, bueno, si hay algo que la cárcel nos enseña es que tenemos que ser tolerantes a la frustración al extremo. Y entre otras personas privadas de libertad que se planteen distintos desafíos en su vida carcelaria, quienes estudian, tienen que estarse sobreponiendo permanentemente a la frustración, a los obstáculos, a las dificultades para poder tratar de salir adelante. Entonces, podrán haber seguramente otro montón de aristas para estudiar de por qué las personas abandonan en algunas circunstancias, pero bueno, todo esto es el contexto desde el cual estudian, ¿no? Y para finalizar, por lo menos esta primera intervención, porque me parece que lo más rico va a ser el intercambio posterior a nuestras exposiciones, es plantear que por todo esto es más que nunca imprescindible la presencia de instituciones y organizaciones externas a la cárcel dentro de la cárcel, en particular la universidad. Y ojalá que la universidad con sus 3 patas, cada vez más fortalecidas, con la docencia sí, pero también con la extensión y con la investigación. Y nosotros desde Familias Presentes lo hemos hablado en más de una oportunidad con Rafael Paternaín, el prorector de extensión, porque entendemos que los propios estudiantes universitarios tienen que poder acceder cada vez más a ser parte de esas 3 patas. No solamente poder estudiar, sino también poder investigar y también poder ser parte de proyectos de extensión. Entonces, cuanto más sociedad adentro de la cárcel, bueno, creo que más esperanza o alguna esperanza podemos tener de que las condiciones de las cárceles, entre otras medidas que haya que tomar, puedan cambiar en algún momento en nuestro país. Yo me quedaría por acá, Said. Muchas gracias, Gabriela, por esta puesta en contexto que fue realmente importante. Le damos la palabra a Alicia de León, que es psicóloga, co-coordinadora del equipo central de trabajo con estudiantes de privado de libertad de la UDELAR. Alicia, adelante. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ah, perfecto, porque el otro día usé estos auriculares y no me escuchaban, pero bueno, hoy funcionan. Y así es la universidad y así es como hacemos universidad en cárceles, con a veces mejores condiciones y a veces no tanto. Bueno, primero que nada agradecer esta iniciativa, este conversatorio, y creo que es como bien importante y bien interesante que los distintos actores que participan de lo que es la universidad en cárceles eh, puedan generar y puedan tener estas iniciativas. Muchas veces los actores que están de primera mano, a veces cuesta como
poder pensar este tipo de estrategias más de conversar, de interiorizarnos, de sensibilizarnos, de informarnos. A veces lo urgente que es, bueno, ¿cómo resuelvo esto con esta persona, con este estudiante? Lleva a que sea más difícil poder pensar este tipo de iniciativas. Así que celebro y felicito esta iniciativa y les agradecemos mucho por habernos invitado y también un placer compartir tanto, bueno, con Hugo y con su equipo, con Gabriela, con Nelson y con todas las personas que están acá y siempre es un gusto poder compartir. Muchas de las cosas que dijeron me parecen sumamente interesantes. Voy a empezar por esto que instalaba también un poco Hugo, que es la perspectiva de derechos humanos y cómo desde nuestro lugar, desde la universidad, es un lugar de poder generar, garantizar y preservar derechos humanos, por ejemplo, adentro de las cárceles, la educación superior como uno de esos derechos humanos, la salud, el bienestar. em, bueno, después también Gabriela mencionaba todos los otros derechos humanos que están siendo vulnerados sistemáticamente en las cárceles y que son los que a Manfred Novak tanto le impactaron cuando vino y le seguirían impactando, y que de repente uno podría decir, bueno, eso podemos hacer algo desde la universidad, no podemos, algunas cosas tal vez quedan por fuera, pero la presencia de instituciones, por supuesto que ayuda a visibilizar y a poder generar algunos encuadres también para la garantía de derechos humanos. Entonces, la postura de nuestro equipo es que la UDELAR, o la que también ha ido institucionalizando la UDELAR, es que lo que vamos a hacer allí es justamente desde la perspectiva de derechos humanos, poder trabajar desde esa perspectiva. Esto lo digo porque, claro, vamos a las cárceles, pero las cárceles son gestionadas por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y la educación y el trabajo que también se mencionaba, muchas veces se entiende como como un factor o como un vector para la rehabilitación. Y claro, no debemos como perder de vista que el INR tiene como dos grandes sectores o dos grandes como orientaciones. Uno es el tratamiento y otro es el trato. Y la rehabilitación entra dentro de lo que el INR entiende como tratamiento, como, bueno, las personas, entendiendo que es un Instituto Nacional de Rehabilitación, vienen a rehabilitarse, podemos estar de acuerdo o no con eso, pero es como lo instala el INR, y entonces necesitan un tratamiento para esta rehabilitación. Y ese tratamiento puede ir por el trabajo, por ciertas condiciones, ciertas normas, ciertas formas que se plantean de vincularse, estatutariamente o normativamente, y por la educación. Pero por otro lado tenemos el trato. Y dentro de lo que es el trato, es justamente, son los derechos que las personas deberían tener garantizadas. Es decir, independientemente de que una persona esté privada de libertad o no, como lo decían Hugo, como lo decía Gabriela, hay ciertos derechos que deberíamos tener garantidos, porque están en la Constitución, están en todos los acuerdos que Uruguay ha adherido a nivel internacional y regional, y están también en todas las leyes y normativas posteriores a la Constitución respecto a este tema. Entonces, esto sucede a nivel del derecho, pero no de los hechos. Entonces, todo lo que escribían los compañeros es completamente así, esas son las condiciones un poco que tenemos. Entonces, claro, ahí sucede que existe trabajo, pero ¿en qué condiciones? Porque nosotros a nivel legislativo, Uruguay tiene una legislación sobre el trabajo que establece que hay ciertas condiciones para el trabajo, que el trabajo debe ser remunerado, que el trabajo tiene que tener también como derecho ciertas garantías. Esas garantías son para todo el mundo, menos para las personas que están privadas de libertad. Que básicamente el trabajo para las personas que están privadas de libertad muchas veces tiene mucho más de trabajo esclavo que de trabajo en el marco de derechos. Porque es un trabajo que no tiene una remuneración, porque es un trabajo que muchas veces es aleatorio, es un trabajo muy discrecional de la persona que me elige o no me elige y en un momento decide dejar de elegirme y elegir a otra persona. Entonces, cuando pasan estas discrecionalidades, sucede que algo que es un derecho
empieza a rozarse o a tocarse con un privilegio, con una condición de privilegio. Soy un privilegiado si accedo a esta plaza de trabajo, cuando en realidad debería ser un derecho. Yo tengo el derecho de acceder y de acceder con ciertas garantías que tiene ese derecho a nivel legislativo. Pero la ley llega hasta la puerta de la cárcel. Pareciera que no puede pasar ese muro porque adentro es el lugar donde rige la ley, la cárcel, pero no esa, no la ley en cuanto al trabajo, por ejemplo, tampoco en cuanto a la salud. Algo muy interesante del proyecto de investigación, también Hugo me va a poder corregir, sobre las muertes en cárceles era esto, era visibilizar que si una persona se muere estando siendo tutelada por el Estado, ¿de quién es la responsabilidad? Si en realidad puede ser que me suicide, puede ser que me suiciden adentro de la cárcel también, pero si yo me suicido y me suicido por las condiciones de violación de mis derechos humanos, ¿me estoy suicidando yo o en realidad, si bien lo estoy haciendo yo, es en consecuencia del maltrato, de la violencia institucional que el propio Estado uruguayo está ejerciendo sobre mí? Y después, muertes por causas naturales. Si esa muerte por causa natural es como pasó la semana pasada en mujeres, porque una persona salió del Maciel y la llevaron a un sector de hacer un postoperatorio, un post-intervención, a un sector donde no tenía asistencia y la mujer muere por falta de asistencia, porque la pusieron en un sector donde pidiendo ayuda, porque se moría, nadie fue a ayudarla, capaz que la muerte fue natural, pero, pero en realidad fue por falta de asistencia. Si una persona, no sé, que tiene diabetes, no tiene una dieta para eso, no tiene una asistencia regular a los centros de salud para tener una medicación acorde, para tener un tratamiento, y muere a causa de eso, la muerte tal vez fue natural, pero fue por una inasistencia o por un descuido de quien está tutelando a esa persona en ese momento, que es el Estado. Entonces, claro, esto, como decía también Gabriela, son como las situaciones y las condiciones en las que las personas están en privación de libertad e intentan estudiar. Entonces, claro, cuando nosotros pensamos, ¿no?, el esquema de deserción o abandono de la UDELAR, nosotros desde el Progresa, el Programa de Respaldo al Aprendizaje, y desde la Comisión Sectorial de Enseñanza toda, hace mucho tiempo que ya no hablamos tanto de deserción, sino que instalamos como la nomenclatura desvinculación, porque entendemos que hay un vínculo entre la UDELAR y la persona, que la UDELAR hay un montón de condiciones o de contexto de esa persona que no está pudiendo contemplar para que esa persona pueda estudiar. Voy a esto. Y luego la persona tiene sus decisiones que toman en su vida, su posibilidad de en ese momento estar o no disponible, dispuesta, a disposición para las trayectorias en la universidad con sus exigencias y complejidades. A esta dupla en la privación de libertad se suma el INR, se suman las condiciones del INR, que muchas veces ni la UDELAR puede hacer nada, ni la persona, por supuesto, puede hacer nada, porque está en una relación de poder completamente en desventaja. Entonces, claro, a estos dos que se desvinculan se suma una condición más que es el INR. Ahí la UDELAR desde el 2016 con su primer convenio, en 2020 con el siguiente convenio y con la comisión de seguimiento, tenemos un vínculo constante con el INR, lo hablábamos hace un rato por otras situaciones en el equipo, de la construcción de este territorio que es el territorio de la universidad en cárcel, que no es completamente la cárcel y no es completamente la universidad, es un territorio nuevo, es algo que está en construcción, que muchas veces estamos en un centro universitario y nos sentimos completamente en la universidad, en otros momentos nos sentimos completamente en la cárcel y en otro momento es algo que nos rompe verdaderamente los esquemas, se los rompe a la cárcel y nos los rompe a la universidad. Entonces también cómo pensar cómo las culturas de estas instituciones se tienen que ver modificadas para que esta vinculación entre esa persona que quiere estudiar, esa universidad, y en ese contexto
que también es la privación de libertad, pueden hacer una sinergia y pueden funcionar. Y esto es lo que Gabriela decía, bueno, en ese contexto están estudiando estas personas. La UDELAR, también como decía ella, desde el comienzo de la institucionalización de la política a nivel central, que fue sí entre 2016 y 2017, nosotros evaluamos que el crecimiento ha sido exponencial. Comenzamos en 2016 con unas 4 o 5 personas privadas de libertad, estudiando registradas, que podíamos como saber que estaban estudiando. En 2017 ya fueron alrededor de 20, fruto de algunos impulsos puntuales, por ejemplo, Facultad de Psicología, con un proyecto de extensión de acompañamiento psicopedagógico y algunas iniciativas más puntuales, y claro, y empezó a rodar el andamiaje de tratamiento de esto en el Consejo Directivo Central y de aprobación de resoluciones orientadas a la flexibilización y a la integración y a que se pudiera acomodar la universidad justamente a esa realidad. Por ejemplo, muchas personas no tienen cédula estando privadas de libertad, tal vez porque no las tenían antes, tal vez porque de ir de una unidad a otra en un traslado quedó en otra unidad y se perdió, por un montón de cosas. Entonces, ¿cómo hacemos para inscribir a una persona que primero no puede ir a la universidad cuando es un requerimiento para inscribirme porque soy mayor de edad? Entonces voy yo a la UDELAR y además sin cédula. Entonces, lo primero fue flexibilizar esto. Pero claro, esto no era suficiente. ¿Cómo hacemos para que estas personas en estas condiciones puedan estudiar? Empezamos yendo a muchas unidades, empezamos a visualizar de qué forma podíamos hacer para que los recursos que tenía la UDELAR fueran más eficaces. Entonces sucedió esto, se propuso esto del circuito universitario, que funciona básicamente como funcionan los CENURES en el interior. Yo puedo estar en un departamento que no hay oferta de la UDELAR y elijo la oferta que hay ahí o me mudo a otro lugar. Claro, con un plus de fragilidad, porque no es lo mismo que yo esté en Mercedes y tenga que viajar a otro departamento, no sé, que esté no sé, en Rocha y en Rocha no hay lo que tengo que hacer y tengo que viajar a 33, cuando estoy en privación de libertad, eso implica que de repente la única visita a la semana que yo tengo no la tenga más por mudarme de lugar para estudiar. Que la caja que me llevan mis viejos con víveres o mi compañera, mi compañero, no, de repente no la pueden hacer llegar hasta acá, porque no les da para la encomienda, porque les quedaba cerca la cárcel en mi departamento y acá les queda muy lejos. Entonces, claro, es una solución intermedia a la escasez de recursos, pero es una solución que también tiene muchas complejidades y bueno, y las visualizamos, pero hasta el día de hoy la universidad son las posibilidades que está teniendo. Siempre estamos empujando un poco más, ¿no? Nosotros a veces nos sentimos, somos las repesadas con el INR y con la UDELAR porque hemos logrado un montón de cosas en 6, 7 años a base de ir avanzando, de ir corriendo esto, pero cada vez necesitamos más, porque efectivamente actualmente tenemos alrededor de 250 estudiantes. Yo les hablé que en 2016 eran 4 o 5, en 2024 tenemos alrededor de 250. Les digo alrededor porque los ingresos y egresos, nosotros dentro de lo que es el circuito universitario, que son las unidades 3, Penal de Libertad, 4, Santiago Vázquez, 5 mujeres y mujeres con hijos, que es la unidad 9, la 6 Punta de Rieles y la 20 en Salto, porque ahí el CENUR encontró la manera de poder institucionalizar y poder tener recursos para eso y se pudo instalar como parte del circuito. En esas unidades llevamos mucho mejor la cuenta de los estudiantes que salen en libertad, que vienen, que están ahí, de repente ya eran universitarios y caen en la privación de libertad y enseguida tenemos esa información, pero en los que está fuera del circuito, ahí no tenemos la información tanto en tiempo real. Dependemos de que nos dé esa información el INR y a veces la tenemos más actualizada y muchas veces no. Entonces son alrededor de 250. Y claro, y también se ha crecido en personas,
se ha crecido en oferta educativa, porque hasta el día de hoy la UDELAR lo que ha dicho es, las personas se pueden inscribir a la carrera que quieran, y luego se empieza a ver cómo esa carrera puede generar las adaptaciones curriculares para que esa persona pueda estudiar, que no es lo que ha pasado en otros proyectos en otros países de la región. Por ejemplo, en Argentina, en varias de las universidades, lo que hacen es ofrecer algunas carreras enteras dentro de la privación de libertad. Bueno, se puede hacer educación en facultad en filosofía y trabajo social en ciencias sociales. Se puede hacer de principio a fin, la persona va a poder completar toda la carrera, pero se pueden hacer solo esas dos. No se pueden hacer todas. En la UDELAR, por el momento, lo que hemos resuelto, lo que se ha resuelto es se puede hacer cualquier carrera, pero depende de lo que se pueda adaptar curricularmente. Y algunas se han podido adaptar gran parte, ninguna, toda la carrera, y otras, por lo menos para la privación de libertad. Si yo tengo salidas transitorias, sí que puedo salir y hacerlo. Entonces, en número, en cantidad de oferta universitaria, y también en otro de los aspectos que decía Gabriela, que es en funciones. La idea de los centros universitarios es que en esos centros puedan funcionar todas, puedan desarrollarse todas las funciones universitarias. Y de hecho hemos tenido a esta altura entre unos 3 y 5 proyectos de extensión dentro de las cárceles de estudiantes en privación de libertad, con estudiantes en libertad, con docentes apoyando. Ahora tenemos 2 o 3 que se están por presentar o que están por iniciar. Hemos tenido algunos proyectos de investigación, tenemos algunos estudiantes que forman parte de equipos PAIE, de iniciación a la investigación para estudiantes, tanto acá como fuera del circuito. De hecho hay uno que es de Rocha y que está en un PAIE en el CURE, que es fuera del circuito universitario, y estimulamos, claro, desde este equipo, pero sabemos que hay también conversaciones con especialmente Rafael Paternine de Extensión y con el CEFOPEN, que es el Centro de Formación Penitenciaria, no solo para que haya proyectos de extensión de la universidad en la cárcel, sino que la propia cárcel pueda tener una unidad, o por lo menos el CEFOPEN, una unidad de investigación y extensión, que los propios funcionarios, además de ser funcionarios, puedan estudiar, investigar y hacer extensión en las cárceles, lo cual también es cambiar un poco el rol, y esto puede ser como muy interesante, porque las personas que están ahí construyen identidades, y una de las cosas que nosotros vemos es cómo se va metamorfoseando la identidad de una persona que es privada de libertad cuando empieza a ser una persona, un estudiante de la universidad en privación de libertad. Lo decía el director del INR en la inauguración reciente del Centro Universitario de la Unidad número 3, pasan de ser PPLs, personas privadas de libertad, a ser EPLs, estudiantes privados de libertad. Entonces, igual es fuerte, pero hay no, como estudiante privado de libertad, a mí igual me genera cosas, porque el estudio y la libertad para mí van como muy de la mano, y ponerle el privado ahí es un poco fuerte. Pero también pasa con las personas que son funcionarios y funcionarias dentro del INR. Depende qué creo yo que se espera de mí, qué me dicen que se espera de mí, pero qué después se espera efectivamente la unidad, el INR de mí, la cárcel. Entonces, si nosotros les damos otros roles, un rol más proactivo en el estudio, en la investigación, en la extensión, si nosotros no, si el INR se lo da, nosotros no vamos a hacer nada, bueno, vamos a acompañar esos procesos y estimularlos y dinamizarlos, también va cambiando el trato. De hecho, nosotros tenemos una experiencia de hacer un EFI dentro de Santiago Vázquez, la unidad número 4, que integraba estudiantes universitarios en privación de libertad, estudiantes en libertad, y los propios funcionarios del INR de esa unidad, que eran estudiantes universitarios y que podían tomar ese EFI, les acreditaban sus carreras, pero además lo hacían dentro de su horario de trabajo. Y, por ejemplo, en la cárcel de Devoto, esta es una práctica muy común también de algunas universidades de Argentina, hacer cursos que los propios funcionarios pueden tomar, y que han dado cuenta de que mejora el vínculo cuando dejo de verme como un funcionario y una persona privada de libertad y nos empezamos a ver como estudiantes universitarios.
Bueno, dije 8 millones de cosas, así que me voy a callar la boca, y seguimos conversando. Muchas gracias. Gracias a ti, Alicia. Le vamos a dar la palabra ahora a la abogada Maureen Núñez, que ella también tiene su experiencia y en algo cárceles de mujeres. Me dijeron que estabas últimamente haciendo algo también, habeas data y habeas corpus. Así que bueno, te damos la palabra, Maureen. Hola, hola a todos. Bueno, muy interesante todo lo que vienen hablando los compañeros y mi experiencia con la educación inclusiva fue a partir de la UTM en la toma de pruebas de ingreso, ¿no? Entonces de ahí la directora Patricia Manzoni, Carla Muñoz, que hoy no está presente, pero ha sido alguien que me ha llevado ese camino porque si bien soy abogada no hago penal, entonces era un lugar o un ámbito que no era lo conocido por mí. Entonces de esa experiencia de tomar una prueba de ingreso, pregunto, ¿no? Siempre cuántos quedan, ingresaron, lograron comenzar la carrera. Y bueno, y así es donde empieza todo ese desafío como docente de preparar clases, de saber que hay otras, que hay circunstancias que tenemos que tomar en cuenta. Y acá lo importante también es que uno ve una realidad que quizá lo veía muy teóricamente, ¿no? Entonces cuando uno va a tomar la prueba y se sienta en ese hormigón frío, ¿no? Y siente ese frío impresionante, bueno, en esas condiciones es que va a estudiar mi futuro estudiante si ingresa a la carrera. Entonces de ahí es que, bueno, ustedes saben que tenemos esa prueba de ingreso y que, bueno, que después se nos comunica, bueno, ingresaron, o tenés, bueno, mi materia, que es deontología y legislación laboral, que es una materia muy reflexiva, una materia que va enfocada mucho en temas de los derechos humanos, etc. Se presta a un tema también de abordar ciertos asuntos, ¿no? Entonces, en esa experiencia de tener estudiantes cursando en esa situación, en mi materia, es que, bueno, tuve que decir, tengo que saber cuándo están conectados en Internet, cuándo tienen Internet. Tengo que saber que, como decía Gabriela, no me puedo poner un montón de material con colores porque lo subo todo en EVA para que puedan acceder fácilmente todos, y que no sean diapositivas o cosas con mucho color, que la impresión eso les lleve mucho costo, que pueda usarse otro tipo de material agregado allí para que puedan imprimir y que sean de menos costo y que puedan, bueno, acceder y tomar en cuenta también los parciales, cuando tienen que tomar parciales, etc. Entonces de esa es la experiencia desde la parte docente dentro de lo que es tomar las pruebas de ingreso, y después a mí tampoco, a mí me rechina mucho el término, como dice Alicia también, pero es mejor que PPL, ¿no? O sea, pero rechina muchísimo, pero tomar en cuenta esas cuestiones como docente, de que esta persona no accede fácilmente a todo en el momento que quiere y estudia, ¿no? Tiene un horario, tiene problemas de acceso a Internet, tiene problemas de cuestiones que ustedes ya hablaron muchísimo en cuanto a no sé, a las situaciones que viven allí, ¿no? De ruidos, etc. Que Gabriela lo expuso muy bien. Pero bien importante también para nosotros es que dejarles claro que es un derecho que tienen, ¿no? Que nosotros no vamos ni a hacer beneficencia, no vamos a hacer, ¿tá? Es un derecho, nosotros tenemos, ¿no? Que eso como que me parece que es importante dejar claro también, ¿no? Que nosotros no estamos haciendo acá ningún tipo de beneficencia ni nada por el estilo. Como docente, bueno, buscar justamente estrategias de aprendizaje
Y así como también tenemos situaciones, o tenemos situaciones con personas en situaciones de discapacidad que contemplamos, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, dislexia, etcétera, o sea, varias situaciones que se nos comunican a nosotros, ¿no? Nos viene un informe, nos comunica que tal situación, hay un estudiante en tal situación, también tienen que decirnos a nosotros como docentes que tenemos a una persona que está en una situación de privación de libertad. A mí me interesó, me gustó mucho el tema que habló Hugo al principio, después habló también Alisa en cuanto al lenguaje, ¿no? También eso nosotros, como tenemos que ir adaptándonos también en tema de lenguaje. Y bueno, y lo que me queda siempre ese sin sabor es qué pasa después, ¿no? O sea, yo no termina mi experiencia con el estudiante, va a depender mucho de los que tuve, algunos eran más comunicativos, me escribían un email, me explicaban ciertas situaciones, otros no, y eso se respeta, otros no. Entonces, pero uno cuando pasa el acta, ¿no? A pesar de que son muchísimos, uno dice, bueno, pero acá no terminó, ¿qué pasó acá? Bueno, y ahí es donde queda siempre esa cuestión, ¿qué pasó acá? Fui yo que no llegué, no pude dar, no di, ¿no? Entonces esos son los planteos como docente que uno se hace en cuanto a la metodología de enseñanza, el acceso al material, y bueno, y ver también el tema de las condiciones en las cuales se está desarrollando ese aprendizaje, que no son las mismas de alguien que está en libertad. Bueno, por ahí esa es mi experiencia como docente. En UTM es algo como que quería como recalcar eso de que uno no lo hace por beneficencia ni por ejemplo, sino que es un derecho humano que tienen que que tienen que acceder y tiene que ser garantizado. ¿Por qué? Porque lo del AR es propicia justamente que de todos y estas segundas oportunidades también. Y en cuanto a lo del labias, que ahí ya sería mi otra profesión, ¿no? Es a raíz de esta experiencia que tengo como docente en UTM y la experiencia de acceder a un sistema penitenciario, es que me empieza a interesar la población, y en este caso me empezó a interesar mucho la población femenina, que era justamente, más allá de todo lo que hablamos, todavía tiene una cuestión de una falta de perspectiva de género, inclusive, en las cárceles de mujeres. Entonces, de ahí es donde, desde la profesión de abogada, que inicié el habeas corpus el año pasado, en la unidad número 5, buscando mayores condiciones, mejores condiciones edilicias, aunque no lo creo, pues fue por ahí apuntado, mayor personal también para que estén atendidas. Y bueno, y tuvimos buena repercusión con respecto a eso. Lo interesante de todo este habeas corpus, que era el primero, que era iniciado por propios funcionarios trabajadores de cárceles. Entonces, los funcionarios y las privadas de libertad, estas mujeres, tienen las mismas condiciones, solo que unos salen y cumplen y se van a su casa y otros quedan allí, pero son las mismas condiciones que viven. Bueno, con esto no sé si alguien más, era muy breve, pero espero haber sido clara en las dos experiencias que tuve en cuanto a lo que es el privado de libertad. Gracias. Gracias, Maurín. Claro que sí, muy clara. Y ahora acá tenemos dos estudiantes que a mí me gustaría escucharlos, darles las palabras, a ver, de todo esto que hemos puesto sobre la mesa, cuáles fueron sus experiencias, qué ha pasado. No sé si está Mónica por ahí, Mónica Rivero y Nelson de María. ¿Hola? Mónica, Sí, hola. estoy. ¿Cómo andan? Bien. En 5 minutos, no, 4 minutos estoy llegando a casa, así que si puede el compañero hablar primero Sí. y después hablo ¿Cómo yo. no? ¿Cómo ¿Vale? no? Gracias. Gracias. Nelson, te damos a ti entonces la palabra. Hola, ¿me escuchan ahí? Perfecto.
Perfecto. Bien, bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto para mí nutrirme también de tanta información y, y experiencias y todo lo que refiere, ¿no?, a las profesiones que tiene cada uno. Bueno, de mi parte como estudiante, bueno, tengo una experiencia bastante nueva en sí, desde el año 2022 que comencé a cursar la carrera de ciencias sociales. En sí, empecé comenzando en la Facultad de Ciencias Sociales y finalicé el ciclo inicial, y ahora, hoy en día, estoy haciendo la licenciatura en Trabajo Social. Bueno, primero que nada, también gracias al doctor Hugo, si no recuerdo, por también ciertas informaciones y que él comentó allí cuando le tocó su oratoria, que desconocía también. Pero yo me voy un poco más con lo que traía Alicia, lo que traía Gabriela, Gabriela Rodríguez y Alicia Álvarez. En cuanto a lo que nosotros tenemos en nuestra trayectoria educativa, lo que es directamente estudiar en este contexto, ¿no? Y entonces, primero que nada, traer allí que cuando hablamos que tenemos dos instituciones, ¿no?, como la UDELAR y el INDR, bueno, entonces, ¿cuál es el cometido específico de cada uno, verdad? Porque creo que tenemos ahí dos cometidos u objetivos que son diferentes o están distantes. Entonces, en base al convenio que mencionaba Alicia, ¿no?, el primero en 2016 y el 2020, hay ciertas cosas que han quedado en el tintero y que me tocó atravesar en este tiempo, y es hasta dónde llega UDELAR, hasta dónde tiene la decisión UDELAR, hasta dónde tiene la decisión el INR, en cuanto a accesibilidad, posibilidades de cursado, accesibilidad, hablamos en cuanto a centros universitarios dentro de las cárceles, o horarios, días, ¿no? Estamos hablando que contamos, como decía Alicia, con 5 centros universitarios, donde todos tienen totalmente horarios diferentes. Por lo tanto, eso ya es una complejidad para la UDELAR, porque allí tenemos situaciones diferentes de estudiantes que quizás están en una misma carrera, pero que la UDELAR no tiene como adecuar para todos. O sea, estamos hablando que hay diferentes horarios para los estudiantes, que no es lo mismo estudiar en el CONCAR, como me tocó, que estudiar en el Penal de Libertad, como tengo compañeros allí, o hoy en día que me encuentro en la unidad número 6. Entonces, eso trae a la mesa, ¿no?, bueno, las diferencias entre las instituciones en sus cometidos y objetivos, ¿verdad? Después lo segundo que se me viene también es, bueno, ya lo mencioné con el tema de las diferentes unidades en cuanto al acceder, ¿no? Al acceder, si tenemos la posibilidad individual de acceder, o necesitamos sí o sí de la institución, ya sea de un funcionario policial, ya sea de un operador penitenciario, que traslade hasta el centro universitario. Y allí pasan ciertas situaciones, creo, como pasa en la mayoría de las cárceles, con el tema de que no hay personal, o puede haber requisas, o puede haber situaciones que son ajenas a la PPL, ¿no?, a la persona privada de libertad, y que le dificulta para su acceso normal, digamos, al centro universitario. Después, otra de las cosas que yo tenía puntuado, porque miro acá, tenía algunos puntos específicos, el involucramiento, decía yo, de la UDELAR en cuanto a sus servicios. Me ha tocado, yo en mi caso tengo, solamente estoy cursando una carrera, pero, y es por motivos personales, porque es algo que me gusta, pero después tenemos los casos donde los estudiantes acceden a ciertas carreras solamente por motivos de que esa carrera es la que se encuentra más presente dentro del centro,
o dentro de la cárcel, ¿no? Con un referente, ya sea con los profesores o las adecuaciones. En mi caso, hablo de lo personal también, hay un protocolo que fue creado el año pasado, este 2023, en junio, con Facultad de Ciencias Sociales, donde yo participé también allí en Ecogobierno, en la toma de las decisiones en cuanto a los puntos de ese protocolo. Y entonces establece ciertas adecuaciones para los estudiantes privados de libertad, que creo que sería como una base para otros servicios también, porque si no en sí, el estudiante tiene que estudiar, ¿no? Primero, no sabemos, todos tenemos diferentes motivos por los cuales queremos seguir cursando o estudiando, ¿no? Pero cuando llevamos a la inscripción, la primera inscripción en la UDELAR, el estudiante se encuentra con que todo ese amplio espacio que existe en la UDELAR de carreras se reduce. ¿Por qué? Porque ya viene un compañero y le dice, no, yo me inscribí en su tiempo en abogacía y en la Facultad de Derecho, y la Facultad de Derecho no me da mucha bolilla, digamos. No tiene un referente que esté allí y se dificulta esa trayectoria. Entonces, se comienza a reducir y pasa lo que no queremos que suceda, es que por ir decantando otras carreras, tenemos que caer en la que sí tiene alguien que lo represente, y no por gusto, sino por obligación casi, ¿no? Entonces eso es algo que creo que está en el debe, y es algo de las cosas que más, en mi caso lo he hablado también varias veces con los referentes que concurren de Progresa, ¿no? Del programa de respaldo al aprendizaje, en cuanto a eso, ¿no? De que haya más servicios que estén involucrados, digamos, ¿no? Dentro de lo que es el sistema penitenciario y este contexto, ¿no? Otra de las cosas también es el tema de la adecuación, y vuelvo a lo que había dicho antes, ¿no? En cuanto a ese protocolo que fue creado por la Facultad de Ciencias Sociales, la adecuación de ciertas materias o cursos en cuanto a la virtualidad, ¿no? Sabemos que nos encontramos con la virtualidad y en su máximo esplendor con el tema de la pandemia, y fue una experiencia también para la UDELAR. Entonces, a raíz de eso, creo que hubo buena experiencia en ese caso, y la posibilidad, ¿no? de brindar por parte de los servicios ciertas adecuaciones. Porque en mi caso, por ejemplo, tengo materias que son obligatorias, presenciales, y lamentablemente se me está como acortando o cortando o trancando, digamos, esa trayectoria, ya que por el momento no cuento con una salida transitoria o que me permitan concurrir presencialmente a la UDELAR. Entonces se viene reduciendo las posibilidades de cursado, ¿no? Y allí está más en la parte individual, porque también esa autonomía que manejamos, ¿no? que tanto se menciona en la UDELAR y en lo que es el estudio en la UDELAR, esa autonomía utilizada para comunicarme con un profesor, que ese profesor, si tiene posibilidad de adecuarte, también se complejiza un poco, porque ese profesor tiene un equipo de trabajo, un equipo docente, donde no solamente es él el que decide, situaciones que las pongo sobre la mesa, ¿no? Que es para ir evaluando, ¿verdad? Bueno, sobre el protocolo ya lo mencioné. Y después también una cosa que en mi caso es algo que siempre lo pienso y lo tengo presente, es el después también, no solamente el ahora, sino el después. Hay muchas personas que han comenzado a estudiar, como en mi caso, en la UDELAR, estando privados de libertad. ¿Ah? Creo que no quería, o nunca lo pensé, poder empezar a estudiar la UDELAR dentro de un contexto de encierro, pero hoy en día lo tomo como una buena oportunidad de hacerlo,
y es algo que me interesa para poder continuar. Entonces, en este sentido, decir, bueno, ¿qué posibilidad te da UDELAR el día de mañana, ¿no? De ese seguimiento al salir en libertad. Bueno, por lo general, y como mencionaba Alicia, si mal no recuerdo, no hay ninguna de las carreras que se pueda hacer íntegra dentro del contexto de encierro. Y en base a eso, decir, bueno, cuán avanzado salen muchos estudiantes y por qué no pueden continuar, ¿no? Que la UDELAR le da ese apoyo necesario, digamos, fuera del contexto de encierro, lleva un acompañamiento, se involucra con esa persona que está estudiando. Bueno, eso es, creo, en lo que tengo, es algo que está como en el debe, ¿no? Y que también sería, creo que fundamental para la persona que se recupera su libertad y que sienta ese apoyo realmente de UDELAR estando en libertad. Y bueno, más o menos es por ahí lo que tengo. Espero haber sido bastante claro con los puntos que traje al debate, al conversatorio. Así que, bueno, muchas gracias por todo. No, gracias a ti, muchas gracias. Hugo, sé que se tienen que ir ustedes, que se tienen que retirar. No sé si antes de irse quieren agregar algo para dejarnos algo, digo, que se les haya ocurrido durante todas estas exposiciones. No, simplemente acá estábamos hablando con Evangelina que el interés que nos motiva a esto y el compromiso que tenemos con este tema, incluso ahora y a través de unas situaciones internas de la Facultad de Medicina y de Reorganización, también tenemos la oportunidad de que Mauro Núñez se incorpore administrativamente, pero capaz que de alguna otra manera también al equipo nuestro. Así que bueno, ponernos a la orden, estamos atentos a las propuestas que hayan, cuenten con nuestro interés y lamentablemente ahora empezamos un curso que nos obliga a desconectarnos, pero muy agradecidos por la oportunidad. Bueno, los agradecidos somos nosotros por la participación de ustedes y por el aporte que han otorgado a este conversatorio, a esta charla, informar, como dijiste al principio, que seguramente dé para mucho más. Así que agradecemos enormemente la presencia de ustedes. Chao, Muchas gracias, Evangelina. doctor Rodríguez. Muchas gracias, doctor Rodríguez, por su asistencia. Mónica, te damos la palabra. ¿Podés ahora? Sí, perfecto, ya estoy estacionada esperando. Bien, Bueno, bien, bien. Bueno, ¿Qué? ¿me escuchan bien? Perfecto, sí. Bien, bien, bueno. Bueno, primero, muchísimas gracias. La verdad que una sorpresa y una alegría enorme tener participar de este conservatorio como estudiante de EUTM en pausa, muy, muy interesada. Bueno, son tantas las cosas para decir. Voy a hacer dos comentarios, uno sobre lo que hizo Gabriela, puntual del hacinamiento, que ella habló de 2.700, y yo a eso le sumaría las personas, o sea, las 2.700 plazas que faltan, pero a esas se le suma las personas que están hacinadas por tener que recibir a esas plazas que no están. Yo estuve en una habitación que es para 8 y éramos 20. O sea que no estábamos solamente 12 hacinadas, sino las otras 8 que compartíamos la habitación. Después, Alicia, que habló el tema del material y demás para las personas que están con prisión preventiva, que ahí no solamente se le suma el tema de llevarle el material impreso, sino que cuando hay requisas ese material se pierde, cuando se cambian de habitación, cuando se inunda la habitación o si está en un lugar que se llueve, cuando hay peleas. O sea que el material impreso
o sea, no solamente para quienes están en preventiva, sino para todos quienes estamos, bueno, yo a veces hablo presente y pasado porque me ha costado mucho hacer como el cierre de la cárcel. Entonces como que en algunas cosas hablo como que estoy ahí porque sigo muy preocupada por las personas privadas de libertad, por las condiciones que se viven. Yo hacía una definición que la cárcel en realidad es un basurero, porque un depósito está ordenado, el basurero como caiga. Y que la cárcel en realidad nos representa toda la sociedad, porque ahí convivimos quienes estamos privados de libertad, personal que trabaja, policía, o sea, policía, docentes, quienes vienen a hacer talleres, personal de la salud, convivimos todos, o sea que toda la sociedad de alguna manera está representada en la cárcel, y bueno, y todo lo que pueden decir en teoría, la realidad lo supera. No quiero empezar a hacer comentarios, me quiero referir puntualmente al tema de UDELAR, o sea, de la educación en cárceles. Yo tuve la suerte y el privilegio de trabajar en educativo. Y digo porque era mi refugio. O sea, yo estaba 12 horas de repente en educativo, porque 6:30 de la mañana ya la directora me permitía entrar, y me iba cuando cerraba. Y yo mientras estaba ahí trabajando y estudiando, estaba libre. O sea, esa era mi sensación. Y en cuanto a UDELAR, yo creo que también hay como dos diferencias. De quienes comenzamos el trayecto educativo en la cárcel y de quienes ya vienen con trayecto educativo en UDELAR desde afuera. Porque las visiones son totalmente distintas. Ni que hablar cómo llegamos, ¿no? Porque yo ingresé en el 2019, hice 6º año en cárcel, que obviamente que el preparatorio no es el mismo que afuera. Me inscribí en ciencias sociales en el 20, realmente no me gustó, y en el 2021 comencé EUTM, ¿no? Registros médicos, que era algo que yo ya en cárcel también hice farmacia hospitalaria, que ya, o sea, me recibí cuando tuve la libertad, hice la práctica y me pude recibir. Empecé EUTM en el 2021 y salí de la cárcel y terminó la carrera para mí. ¿Por qué? Porque vivo en Rocha, las cárceles comenzaron a ser presenciales y no tenía forma de continuar la carrera. Entonces, hay muchísimas cosas para hablar, pero me gustaría centrarme un poco en este punto, porque seguramente a muchos pase lo mismo. Comencemos la carrera en privación de libertad y después, por muchísimos motivos, una puede ser el tema de cambiar de departamento, de lugar, y cómo seguimos la carrera. Entonces creo que ese sí sería un tema a pensar, de poder habilitar que sea más flexible en cuanto a clases virtuales o por Zoom, porque si en pandemia, o sea, pienso yo como estudiante, ¿no? Si en pandemia lo pudimos hacer, ¿por qué no continuarlo? Entonces, como que ese sería algo para ver si es posible. Seguramente no todas las carreras lo permitan, pero yo creo que muchísimas carreras podrían ser por Zoom, o sea, muchas materias, y después tener algunas
obviamente prácticas presenciales, pero poder ir avanzando. Y me quedé con otra cosa que dijo Nelson, el compañero, es también el tema de las carreras con el después en el mercado laboral. No solamente continuarla y finalizarla, porque después hacemos una carrera. ¿Y qué oportunidades tenemos después? Porque si es bravo para o sea, si el tema laboral es complicado para quienes no tienen antecedentes, para los que tenemos antecedentes, pesa, porque el estigma social lamentablemente está. Yo les voy a hacer un comentario ahora que me pasa yo estoy haciendo un curso que lo da gratis la Intendencia, que es auxiliar de limpieza, tizanería y cocina. Para hacer las prácticas, aparte del carnet de salud, me piden el certificado de vacunación. En el carnet de salud no dice que yo estuve privada de libertad, pero en el carnet de salud sí, en las vacunas sí, porque dice dónde me dieron cada vacuna. Cuando fui a pedir el certificado, o sea, un comentario, pero me dijeron, estuviste presa. Entonces yo me quedé pensando, bueno, así como hay un código, por decir, no sé, el 076 para el VIH, para el BK, que tendría que haber un código que por lo menos no nos quede en el papel impreso la vacuna. Por ejemplo, yo fue el COVID, centro de rehabilitación, no sé, son cosas que hasta que no las vivís, de repente nadie las piensa. Y bueno, no sé, bueno, mi experiencia en la carrera fue espectacular. Tengo aprobadas 3 materias, que bueno, para mí fue todo un logro, pero realmente me pasó que ni bien que me dieron la libertad, yo no pude continuar estudiando. Porque bueno, justo después empezaron a ser presenciales, hice una materia que fue tutorías entre pares, al año siguiente, pero para seguir en contacto con la universidad, porque era totalmente por Zoom, que era para todas las carreras, y bueno, no pude seguir, así que bueno. Y les hago otro comentario, que donde estoy haciendo el curso, la administrativa es técnica en registros médicos. Y justo yo le pedí para hacer tomar la clase ahí, y ella quiere hacer la licenciatura. Y está acá en Rocha también. Ella está trabajando en Comero. Digo, bueno, nos encontramos con las personas cuando nos tenemos que encontrar. Yo le pasé el link a ver si se podía conectar. Y bueno, y también está muy interesada en, si surge, poder hacer la licenciatura por Zoom en forma virtual. Conectar. Mónica, por favor, pásale mi contacto, tú ya lo tienes. Sí, Por favor, sí, pásale a la colega mi contacto, que me llame, se ponga en contacto buenísimo. conmigo. Perfecto, muchas gracias. No hay nada. Hay un punto que mencionaste, varios puntos mencionaste muy interesantes. Sí, hay un lugar en la carrera donde las prácticas son presencial, el contacto con el paciente, el contacto con los sistemas de información, pero este año la carrera dio un pasito más y tenemos la primera estudiante haciendo su práctica profesional en el interior del país, guiada por licenciados en registros médicos. Bueno, en este caso justo era ex docente la que la iba a guiar, pero dimos un pasito que es un paso gigante, digamos, para que el estudiante pueda en el interior del país moverse. Y un poquito más, ahora, justo había hablado yo con Patricia Manzoni, en este mes de la FEMI, se contactaron que tenían una carencia impresionante en registros médicos y que querían poner a sus organizaciones de salud para realizar prácticos.
que yo me contacté, Patricia, con facultad y hay convenios, que eso antes de fin de año lo quiero dejar saneado, digamos, para que, bueno, contar en el interior del país con esas prácticas en esos lugares que son privados en las organizaciones, pero bueno, la práctica se puede lograr igual que en un hospital, ¿verdad? Sí lo va a ser importante ahí son los referentes que tengamos para las carreras, que no somos muchos docentes para tener referentes en los 19 países, en los 19 departamentos. Será otro paso a analizar, pero creo que estamos dando pasos interesantes y muy propicios para estos casos que ustedes lo ven, viven. Maurín, levantaste la mano. Sí, porque le quería comentar a Mónica que también las básicas, las que son, viste, comunes a todas las carreras, esto quiere decir que hay algunas que son comunes, o sea, de ontología, por ejemplo, que es común a las 19 carreras, de psicología y todas básicas, tiene también por Zoom. Entonces no sé si ahora todas, Patricia después nos podrá explicar mejor, si por alguna creo que puede ser que tenga alguna presencialidad, pero por ejemplo el programa nuestro, si bien buscamos de la presencialidad estaba bueno, pero siempre pensando en todos, en una educación inclusiva, en temas de las personas del interior, de estudiantes, bueno, todas esas cuestiones, estamos trabajando de esa manera para llegar a todos, ¿no? Y mucho por EVA, seguir en EVA, foros de discusión, materiales, cuestiones de que no tengan, que la información sea de acceso a todos, y que no haya diferencias en los estudiantes, ¿no? Que todos accedan de la misma manera. Desde Deontología trabajamos así, y pienso que las materias básicas todas tienen el mismo espíritu. Así que no sea un impedimento esto, sino que pueda seguir avanzando en otras materias que se están dando, ¿sí? Gracias, Maurín. Patricia, pediste la Gracias. palabra. Sí, bueno, primero que nada, congratularme de la instancia. Cuando Magalí nos pasó el afiche, nos pareció una muy buena idea y de acá, finalmente, mirá, Mauren, entró Carlita al final. Sí, entró, Maure, te sí. Poner a disposición la unidad de apoyo a la enseñanza, porque dentro de esta transformación que estamos teniendo en la Facultad de Medicina, estamos como redistribuyendo tareas y roles y todo lo demás, pero el trabajo, el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles es algo con lo que nos vamos a quedar, porque es algo que atañe a nuestra tarea, pero también es algo que nos parece, además de gratificante, muy necesario hacer. Entonces, bueno, capaz que podremos, como ex UTM, generar un grupo de trabajo. Carla ya tiene mucha experiencia en esto, lo trabajamos con Sofía por parteras y con Ana por la carrera de doctora en medicina, bueno, poder pensarnos. Porque en realidad, escuchando todo lo que ustedes dijeron, y bueno, y a Hugo cuando lo vea, retomo el tema con él, es un gran desafío para la Universidad de la República, no solo el ingreso, sino mantener a todos los estudiantes. Entonces, ahí hay un gran desafío que nosotros tenemos, y en el área de salud es muy complicado por todo lo que ustedes estaban diciendo. Hay prácticas que son insustituibles. Si yo tengo que hacer una instrumentación quirúrgica, tengo que estar en el bloque quirúrgico. Entonces, conversando el otro día también en Humanidades, que estábamos trabajando en el plan institucional y todo lo demás, los estudiantes propusieron que habría que pensar en ciclos iniciales. Ahí Alicia también tiene trayecto en esto. Capaz que podemos como facultad pensar en cómo optimizamos todo, porque en realidad en hacer las trayectorias sugeridas para que los estudiantes puedan hacer mientras estén en esta situación, porque después, bueno, lo que le pasa a Mónica ahora, ¿no? Bueno, es algo cambia mi condición y bueno, ¿cómo sigo la carrera? Entonces, capaz que nosotros podemos pensar, bueno, ¿cuáles serían esas trayectorias sugeridas o qué materias, como bien dice Mauren, de las materias básicas? O sea, porque en realidad a la práctica hay que llegar, pero para tener esa práctica hay que buscarle un andamiaje, porque ese estudiante no puede ir solo. Y también en la realidad que tenemos nosotros en nuestras carreras, no es posible que tengamos un docente en Rocha, un docente en 33, un docente, y que aparte
sería como logísticamente bastante complicado. Entonces, capaz que pensarnos más como facultad, ver todos los recursos disponibles, los trayectos, generar este tipo de materiales que ustedes también decían que la pandemia nos había un poco obligado, pero bueno, entonces capaz que podemos tomar como el desafío de pensarlo y bueno, me parecen súper ricas este tipo de instancias porque de acá es de donde nosotros podemos sacar la vivencia concreta para decir, bueno, ¿dónde tenemos, en qué estamos bien, en qué no estamos bien y hay que seguir trabajando, ¿no? Entonces, más que agradecida, súper interesante todas las intervenciones, cada una aportó muchísimo. Y bueno, y después capaz que en eso las estaremos invitando a sumarse con un grupo de trabajo que pueda ir pensando en estas cosas, porque hay cosas que van a ser más sencillas y no nos van a dar trabajo, y hay otras que indudablemente nos van a dar más trabajo, y bueno, y habrá que trabajarlas. Así que nada, por ahí quería decir. Gracias, Patricia. Agrego una cosita más para aclararle a Mónica. La pandemia sí nos desató la virtualidad al 100%. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, en registros médicos dimos todo lo que podíamos dar teórico, y cuando era el práctico lo íbamos dejando, postergando para después que pudiéramos retomar la normalidad. Ahí se hicieron los grupos de práctico y pudimos adelantar con esos prácticos. Los teóricos habían quedado dados por Zoom, por EVA, habíamos hecho todo. Esa fue lo que habíamos acordado nosotros. No sé si Carla, antes que Mónica, quiere aportar algo en este momento, y Mónica también está pidiendo la palabra. Carlita. Gracias, Adia, y un saludo a todos. En realidad, nada, no tengo mucho más que aportar porque totalmente en línea con Patricia, estuvimos conversando sobre esto y en realidad para nosotros está buenísimo. Veo muchas caras y nombres también que reconozco. O sea, me encantan que estas instancias se generen y poder como pensar juntos y eso. Así que nada, en la misma línea de Patricia y Alicia y seguro de todos los que estamos acá, porque cada vez que nos vemos intercambiamos sobre esto y sobre pensar estrategias y cosas para hacer, así que nada, a disposición para seguir en esto. Gracias, Carla. Mónica. Estás muteadita. Sí, ahí sí, ahí. Ahí. Bueno, Ahí. comentarles también que quienes salimos en libertad, muchas veces, o diría yo la gran mayoría de las veces, nuestra situación afuera es muy complicada, porque se rompen vínculos familiares, el tema del trabajo, bueno, la vivienda, muchísimas cosas que de repente en privación de libertad, todos esos temas, de alguna manera, no nos teníamos que preocupar, porque tampoco podíamos hacer nada, por más que nos preocupáramos, no podíamos hacer nada. Entonces, cuando salimos, a veces continuar estudiando, si no tenemos realmente un apoyo, no solamente económico, sino a veces eso del seguimiento, de no dejes, seguí, bueno, no con todas, con alguna, es importante. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo nunca solicité beca, y voy a explicar por qué. Porque en realidad cuando surgía en el tema de las becas, ya se sabía que no había becas para todas las personas privadas de libertad. O sea, que no había cupo para todo. Y entonces yo prioricé, yo no iba a salir en transitoria educativa. Entonces, ¿para qué le iba de repente sacar la posibilidad a una compañera que sí iba a salir, que iba a necesitar la ayuda económica de todas maneras, si yo no iba a salir? Más allá de todos los requisitos. En mi caso, por ejemplo, yo no tenía a quién pedirle que me pasara toda la documentación que pedían para que fuera mi tutor o ese responsable, ese apoderado. O sea que tampoco hubiera podido acceder, pero en realidad era más bien priorizar. Yo no iba a salir
en transitoria no le iba a sacar la oportunidad a una compañera cuando las becas estaban limitadas. Pero obviamente que el apoyo económico también. Digo, yo hoy si me tuviera que trasladar, no tengo cómo. Salvo que, bueno, que me den para los pasajes en el caso de las prácticas. Porque, por suerte, tengo una pareja pero no tengo trabajo. Entonces, se dificulta. Eso también sería un tema que a veces es tan raro, ¿no? Pero está dentro de la cárcel hay temas que no nos podemos ocupar, pero cuando salimos, sí. Se entiende, clarísimo. Magali, Gracias. a ti. Quería dos cosas en realidad. Agradecerles a todos, primero que nada, haber asistido. A mí me voló la cabeza esta conversación, todo este conversatorio me voló la cabeza en estas casi 2 horas que estamos reunidos. Quiero también ponerme a disposición de las colegas que están en la estructura de la UDELAR, porque me integro como en la comisión de claustro a trabajar en descentralización, así que podemos hablar, conversar sobre la descentralización de la facultad. Y también un poco quedé enganchada con lo que plantea Nelson y con lo que plantea Mónica. O sea, estábamos pensando en un contexto de acceder a la universidad durante la privación de libertad, y Nelson se plantea, ¿y después qué? ¿Y después cómo? ¿Y después cómo sigo? Y hasta acá la respuesta de Mónica, no, es complicado también el después. O sea, se nos agregó una dimensión que nosotros no lo habíamos pensado, y para eso sirve este tipo de conversatorio, para enfrentar el tema y ver la real dimensión que adquiere. Así que más que agradecida a todos los expositores, y bueno, siempre a las órdenes de la Asociación de Registros Médicos, y ya veremos que a partir de este conversatorio qué ideas se nos van a ocurrir para trabajar en conjunto con las demás unidades académicas de Facultad de Medicina, y ver de cómo ir tratando cada uno de los temas que ustedes plantearon desde la universidad y desde la carrera. Gracias, Maga. Gabriela Sierra, Gabriela que pidió la palabra. No era la intención cerrar, era simplemente que yo le había dicho a Magali que me tenía que ir 17:45, entonces me quería despedir. Entonces, bueno, simplemente agradecer a todos, estar a disposición en lo personal y como asociación para lo que consideren que podemos aportar en nuestro granito de arena desde nuestra mirada y desde nuestro hacer. Así que un placer y un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias a todos los participantes, a la asociación, y todas las intervenciones tuvieron lo suyo y nos dejan muchas cuestiones para resolver y seguir yendo más allá del corto decir, bueno, ¿cómo los enganchamos? No, es mucho más amplio el tema. La cabeza, como dijo Magali, a mí también se me disparó, y es enorme todo lo que tenemos por delante para trabajar. Sí, me parece que eso, además de despedirme y agradecer, pensar eso, que estamos todos a disposición para seguir pensando y seguir generando ideas y estrategias, porque es un tema inmenso, que tiene muchísimas aristas, y cuantas más personas estemos involucradas, comprometidas y pudiendo pensar y tomar decisiones de forma responsable, mejor va a poder suceder esto, porque además, cuanto más popular y participativo sea la toma de decisiones, también mucho mejor para la propia implementación. Entonces, que sea el primero de muchos conversatorios y de muchas otras estrategias para poder dinamizar este tema dentro de la carrera, de la UTM y de la universidad toda. Así que muchas gracias, un placer. Bueno, un abrazo a todos, buena jornada. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao, chao. Chao, chao. Un gusto. Igualmente.